Esta semana en Cuadriga, voto griego, nuevo rumbo para Europa. Tras su victoria electoral, la alianza de izquierda Syriza está actuando rápidamente para cumplir sus promesas contra la austeridad. El fantasma de una posible salida de Grecia de la eurozona sigue presente. A los políticos les preocupa más que si la Unión Europea se doblega ante las peticiones griegas, otros países en crisis seguirán el ejemplo. ¿Grecia y la Unión Europea en abierta confrontación? ¿Se podrá llegar a un acuerdo? ¿Qué consecuencias habría para el resto de Europa? Con ustedes esta semana, Úrsula Moreno. Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga. Estamos ante un nuevo drama griego, estamos ante un milagro, ante una revolución griega. Depende de a quién preguntemos estos días en Europa, obtendremos una respuesta u otra. Lo que parece claro es que desde el pasado domingo, desde las elecciones, se ha desencadenado una suerte de terremoto político en Europa y quizás, ¿por qué no?, también un terremoto económico. De ello me gustaría hablar con mis invitados, que son Luis Doncel, es corresponsal en Berlín del diario español El País. Es economista con máster en periodismo, estuvo 2 años en la corresponsalía de Bruselas, donde se empapó de la crisis del euro. También trabajó en Madrid como redactor en la sección de economía de este mismo diario. Roland Pichler es periodista alemán, trabaja como corresponsal de temas económicos en Berlín para el diario regional Stuttgarter Zeitung. Estudió periodismo en Múnich y vivió en Argentina. Se ha convertido en experto en la crisis, en diversas crisis y en las desigualdades europeas. Y Stefano Casertano es periodista e investigador italiano, escribe para el World Affairs Journal, es profesor de política internacional en la Universidad de Potsdam y fue asesor de asuntos internacionales para el Ministerio Italiano de Desarrollo Económico. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Menos de 24 horas ha tardado Alexis Tsipras en formar gobierno, todavía menos tiempo, diría yo, en implementar sus primeras reformas, promesas electorales. Stefano, ¿te sorprende la celeridad, la rapidez con la que ha actuado Tsipras? ¿Tú crees que la mayoría pensaba que sería tan rápido en formar gobierno y en aplicar estas primeras reformas? Creo que sí, las primeras reformas han sido muy importantes, pero tienen un valor más que otro simbólico, necesaria, claro. Pero vamos a ver ahora las reformas más importantes, las otras, cómo van a ser desarrolladas. No está ancora claro. No, y se tienen que aprobar todavía en el Parlamento. Lo que está claro es que en Bruselas no las tienen todas consigo, porque siempre es lo primero que ha hecho es desmarcarse ya en política exterior europea, diciendo pues no voy en la línea del resto de los países europeos en lo que respecta a las sanciones a Rusia. ¿Crees que es una forma de presionar por parte de Atenas a Bruselas, de avisar, oye, ya no vamos a decir que a todo que sí? Hola, a mí esto es lo que más me ha sorprendido de todo, porque las medidas económicas que adoptó rapidísimamente, dicen que el Consejo de Ministros de ayer duró 1 hora, pues venían todas incluidas en el programa de Salónica, con el que habían concurrido las elecciones, aumentar el salario mínimo, readmitir a empleados públicos que se habían despedido, y todo esto ya se preveía. Otra cuestión es luego cómo se va a pagar todo esto, pero teniendo en cuenta que Tsipras tiene enfrente de sí una negociación muy difícil con sus socios europeos, abrir otro frente en algo que parecía no tan necesario es llamativo. Es verdad que también está buscando dinero inversores rusos y la amistad con Moscú puede ser una vía para ello. Interesante lo que dices, Luis. ¿Te parece que está abriendo otro frente o buscando nuevos aliados, quizás como dice Luis, en el sentido de tienen en común, por ejemplo, la religión ortodoxa, la inversión o las exportaciones de las navieras? ¿Puede estar buscando nuevos aliados o, como decía antes, le preguntaba a Luis, es solamente una forma de presionar a Bruselas? No sé si los rusos pueden ser nuevos aliados, porque Rusia también tiene una crisis grave de economía y no sé, está limitado también la forma de ayuda de forma de Rusia. A mi forma de ver es, él busca un poco aumentar el peso de Grecia, ¿no? Busca muchos conflictos para después llegar a un acuerdo sobre los temas que él quiere, ¿no? Se tiene más temas, ¿no?, que puede tratar con Bruselas. Hay que ver, ahora está todavía en la época, a mi forma de ver, de las elecciones, que esa victoria, ¿no?, que tarda algunos días hasta que asume las responsabilidades y quizás que ve que es un peso también gobernar un país a borde de la crisis, ¿no? De nuevo. Un país sumido en la crisis.
y unas reformas económicas que ya avanzaba Luis. Sus opositores y muchos en Europa califican el modelo económico de Tsipras como un modelo casi norcoreano. ¿Te parece exagerado? ¿Esas reformas acaso son tan llamativas o son las reformas que están pidiendo muchos en el sur de Europa? Es un punto muy importante. El punto es que en la estructura del euro, los países en crisis hacen reformas. No está seguro que después pueden desarrollarse más y pueden encontrar ventajas con estas reformas, porque con la estructura del euro hay un sistema de winner takes all, hay una polarización económica y geográfica muy fuerte. Y así lo que Tsipras está haciendo es una corrección estatal de este sistema. Y es una posibilidad que esta solución sea la única posible en las condiciones de Grecia actualmente. ¿Pero no es quizás un programa demasiado ambicioso, como dicen sobre todo desde el norte de Europa? Es decir, que no se puede financiar, ha despertado muchas expectativas y ahora parece que muchos están esperando a ver cuándo se tropieza por primera vez. ¿Qué otro tenía que hacer? La economía de Grecia sigue bajando desde 2008. El 2014 podría ser un poquito mejor. Pero la solución de mercado, la solución de austeridad, ha sido demostrado que no es una solución. Pero había otro camino, ¿no? En el año pasado vimos una señal de éxito, que Grecia tenía un superávit fiscal, excluida los intereses, y uno no considera los intereses. Hay cierto crecimiento ahora de nuevo, el turismo está en aumento en Grecia. El problema que veo es si ahora empieza todo de nuevo. Pasó tantos años de reforma y de tratar un poco de encontrar, sanear la economía, y si ahora destruye todo eso y empieza como Grecia estuvo en el año 2010, entonces puede ser un paso atrás. La economía no es un concepto abstracto. La economía es el pueblo. Y si el pueblo tiene esta opinión, nos gusta más esta situación, y el pueblo elige Tsipras, hay razón. Y la razón es que hay polarización y otros problemas. Las cifras macroeconómicas no parecen haber llegado a la población con un paro desbocado, un desempleo desbocado y con muchísima gente viviendo bajo el umbral de la pobreza, ¿no? ¿Es eso lo que estás diciendo? Es un crecimiento desigual. ¿Pero qué tenemos ahora? Ahora hay muchas expectativas del pueblo, como mencionaste, por ejemplo, los empleados públicos que perdieron su trabajo por las reformas, ahora tienen la esperanza, y también la promesa del presidente nuevo que van a tener de nuevo el trabajo. Pero ¿quién va a pagar todo eso? Eso no hay ninguna respuesta todavía. ¿Cómo va a financiar todas esas promesas que hizo? Pero tenemos un contexto europeo muy diferente al que teníamos en 2010 o en 2012, del que hablaremos más adelante. Pero hay un riesgo todavía que me gustaría preguntaros a los tres, no sé quién me puede responder, como expertos económicos que sois. La fuga de capitales, ese riesgo, ese famoso corralito que todos conocemos de Argentina. Parece que Bloomberg decía esta semana que se ha producido una fuga de capitales, es decir, que la gente está sacando la plata de los bancos en este mes de enero mucho más que en el 2012, cuando realmente el riesgo de que Grecia saliera del euro era mucho más real y mucho más palpable. ¿Este corralito lo veis como una posibilidad? Más que un riesgo, está siendo una realidad. Como tú decías, la fuga de capitales ha sido mayor en los últimos días de lo que fue en lo peor de la crisis, en el año 2012, pero la diferencia es que ahora lo que dicen es que la gente no está sacando tanto los depósitos por temor a una salida del euro, que yo creo que es un escenario extremo, que por ahora no es el escenario central que se maneja, pero sí por temor a un impuesto sobre los depósitos o por temor a un corralito, a un control de las operaciones financieras. Entonces, esto es una señal muy mala. También las bolsas se han desplomado, pero también lo que hablabas antes de que la economía estaba mejorando, pero claro, es que estaba mejorando, crece un 0,7% del PIB cuando desde el inicio de la crisis ha caído un 25%. Los expertos hablan que no hay un precedente de un desplome de la vida así en un país que no haya sido después de una guerra.
Y aportando más datos, lo que decía, el desempleo se ha multiplicado durante los años de la crisis del 8, ha pasado al 26%. Es decir, hay muchísimas familias en Grecia que carecen de empleo, que carecen... ¿No estás de acuerdo? Sí, no, me decías. Pero la pregunta es, ¿qué panorama tenemos ahora? Hablaste de la crisis de la bolsa. Bueno, eso no afecta tanto a la vida cotidiana, pero si los bancos pierden 30% en un día en la bolsa, significa que los bancos están en estabilidad también, y de los bancos viven también los ahorristas, ¿no? Hay un peligro que también los ahorristas pierden su plata y que Grecia caiga de nuevo a esa fase de incertidumbre, de no saber cómo manejar el gobierno, lo que teníamos hace 4 o 5 años. O sea, que es cierto que estamos ante un terremoto político y de alguna forma puede ser también derivar todo esto en un terremoto económico. Pero todo esto también, estamos 3 días después de las elecciones, es decir, son los primeros movimientos sísmicos, pero todo esto se puede apaciguar en función de las decisiones que se tomen y de las decisiones que se tomen en Europa. Y ahí te iba a preguntar a ti, Roland, como periodista alemán que eres, Alemania ha tenido que tragarse 2 sapos, como decimos en España, ha tenido que tragarse 2 decisiones en estas últimas 2 semanas. Por un lado, esa decisión del Banco Central Europeo de inyectar liquidez en los mercados, algo a lo que se opone Alemania desde hace mucho tiempo, sobre todo el Bundesbank. Y por otro lado, la victoria de Syriza en Grecia. ¿Crees que va a endurecer ahora Alemania su postura en la Unión Europea, su postura en Bruselas con respecto a la política de austeridad que viene defendiendo? Y estamos diciendo aquí que por lo menos en Grecia lo que ha cosechado es el efecto contrario el pasado domingo. Creo que Alemania no va a endurecer, va a quedar con la misma forma de siempre, porque Merkel y Schäuble siempre han dicho que nosotros damos ayuda a los países que necesitan ayuda, pero bajo condiciones, ¿no? No hay ayuda sin condiciones. Y creo que eso tiene detrás un poco, hay que entender también el ciudadano alemán también que contribuye esa ayuda con sus impuestos. Grecia recibió 200.000 millones de euros durante los últimos años de los países europeos. Y por supuesto, el contribuyente necesita también cierta garantía que esa plata un día vuelva atrás, por lo menos una parte de esa plata. Por eso creo que es absolutamente imposible que Alemania aporta la reforma de Tsipras en ese sentido, que gasta más para el Estado, para la gente. Hay solo créditos bajo el estricto reforma de esa condición de las reformas. ¿Estáis de acuerdo? O sea, va a haber un enfrentamiento entre Grecia y sus acreedores, y como decía Roland, el principal acreedor es Alemania, luego Francia, pero también los países del sur, claro, los países periféricos. Que muchas veces se olvida, ¿no?, que parece que solo los alemanes y los holandeses han sido los que han prestado dinero a Grecia, cuando todos los países de la Unión Europea lo han hecho. Pero sobre el endurecimiento de la postura de Alemania, quizás la filosofía es la misma, de solidaridad a cambio de reformas, pero sí, lo hablábamos antes del programa, que quizás el tono se ha endurecido, ¿no? Lo veíamos ayer a Sigmar Gabriel, al número 2 del gobierno alemán y socialdemócrata, que poco menos que enseñaba la puerta de salida del euro a Tsipras en caso de que no cumpliera con sus compromisos. Y también sobre lo de la solidaridad, es verdad que toda Europa ha prestado 200.000 millones, pero también la pregunta es si ese dinero ha sido para rescatar a los ciudadanos griegos o para rescatar a los bancos, entre ellos muchos alemanes que habían prestado a Grecia, que muchas veces, cuando se utilizan estos conceptos de solidaridad, parece que los griegos tienen que estar muy agradecidos, pero realmente también lo hizo Europa pensando en sí misma. No, la otra opción habría sido peor para los europeos del norte. Había en esa época, 2012 creo que era también, había pensamiento acá en Berlín de hacer una quiebra, ¿no?, en Grecia. Quizás sería mejor para el país hacer un recorte y empezar de nuevo, pero no lo hicieron por esa preocupación de Europa, ¿no?, que Europa no se puede dividir. Por eso te doy razón que tenía un favor para Europa, esa ayuda para Grecia, pero también tenía un favor a la gente en Grecia, ¿no? Esos miles de millones también necesitaban para que Grecia no caiga más en pobreza. Y no tenemos que olvidar, hay países en Europa que son más pobres que Grecia y que también contribuyen a esa forma de ayuda. ¿Cómo le vamos a explicar a esa gente, ¿no?,
del este de Europa que aporta con sus impuestos a salvar a Grecia, y Grecia dice, no, ahora tenemos demasiado, ya no pagamos más de vuelta. ¿Puedo hacer un ejemplo? Sí. Hay regiones en el sur de Italia que son más pobres que Grecia, que son entre los más pobres de Europa. Es una situación catastrófica. Y hay un sistema permanente de transferencias fiscales desde el norte. Y así puede funcionar una unión fiscal y monetaria del país Italia. Y más o menos lo mismo que debería pasar en Europa, si Alemania y si los otros países lo quieren. Un sistema permanente de transferencia de ahorros. Sin este sistema, estructuralmente, la situación de Grecia no puede devenir mejor. También con las reformas que son necesarias. ¿Okay? Hay problemas de corrupción, hay problemas diferentes de gastos, lo sabemos. Que Tsipras ha dicho que va a cometer precisamente la corrupción y, por ejemplo, impuestos a los más ricos en el país, que son muchos, que la desigualdad en Grecia es enorme, ¿no? Y ahora la situación es también más problemática para Grecia, porque antes habrían podido intentar aliarse con Rusia, pero ahora Rusia tiene también problemas y ahora Tsipras puede intentar reformas, las reformas estatales que quiere hacer, que quiere introducir, pero no puede hacerla en manera autónoma. Eso es interesante, Stefano. Entonces, ¿qué margen real de maniobra tiene Grecia? Porque ya lo has dicho, tiene que acometer reformas, tiene miles de millones, que por cierto, hablamos de miles de millones, tiene pendiente 4.300 millones de euros a pagar en marzo y más de 6.000 millones en julio, por dejar las cifras claras que ninguno de nosotros nos acordamos. Pero ¿qué margen tiene de negociación Grecia cuando no puede amenazar realmente con la salida del euro? Porque los primeros que no quieren salir del euro son la mayoría de los griegos, no quieren ni salir del euro ni salir de la Unión Europea. Es decir, ¿qué margen real tiene de negociación ahí Pues Tsipras? muy estrecho. A mí la impresión que me da es que esto es el inicio de negociación y las dos posturas están poniendo sus peticiones maximalistas. Luego, Ese juego de póker del que hablan ahora mismo en Alemania. juego de ¿no? póker en el que se supone que se tendrá que llegar a un acuerdo, pero el problema es que Tsipras ha llegado al poder después de haber acabado con las dinastías políticas que han gobernado siempre Grecia y tiene que mostrar algo a su electorado de que no ha cedido completamente, ¿no? Ayer hablaba de que se había acabado la época de la sumisión en Grecia, pero por otra parte Alemania y el resto de la UE tampoco puede dar la impresión de que se ha puesto de rodillas ante un gobierno, porque eso también impulsaría movimientos como Podemos en España, por ejemplo, y entonces en Alemania desde luego se descarta una quita de deuda, que es una de la principal petición de Grecia, o sea que creo que el margen de maniobra es Mínimo. mínimo. Alemania descarta esa quita de deuda, pero la descartan también países como Holanda, como Finlandia, países que tienen a la vuelta de la esquina también elecciones importantes y tienen que salvar la cara frente a su electorado. Pero también descartan esa quita países como España, Irlanda o Portugal, países con gobiernos conservadores que temen un poco ese contagio político. ¿Estás de acuerdo? Y sí, porque ¿qué incentivo es eso, no? Si decimos en el caso de Grecia, bueno, quitamos la deuda por 50%, puede ser un incentivo para otros países pedir lo mismo. España no tanto porque no recibió solo crédito para los bancos, pero los otros países con créditos. Y por eso creo que Bruselas y los países europeos están de acuerdo en ese punto, que la quita de deuda no va a ser el próximo paso. Quizás en algunos años puede pasar eso, pero no en los próximos meses. Absolutamente que no. Y con esa postura se van a negociar con Tsipras. Y creo que Tsipras no tiene mucho margen, como dijiste, porque ¿qué forma tiene para financiar sus reformas? Puede pedir al mercado financiero, pero los intereses en Grecia están subiendo hacia 10%, más que 10%. Eso quiere decir que Grecia no tiene acceso al mercado ahora, en ese momento, si sigue así con esa política. Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero? Hay también un elemento. La gran pregunta, la del millón, ¿de dónde va a sacar la plata? Las reformas tienen un cuesta, ¿ok? Y esto es el problema de la austeridad también. Hacer reformas sin la posibilidad de buscar más deudas.
Sorry. Este es el problema. Grecia no tiene alternativas. ¿Okay? La política de austeridad, hemos encontrado el fin de estas políticas. Después de lo que ha pasado en Suiza, después de las últimas decisiones del Banco Central y después de las elecciones en Grecia. Y si vamos a ver lo que ha pasado en el sur de Europa, no hay crecimiento económico. La austeridad de facto no es una solución. Y Grecia, Tsipras, tiene posibilidad de hacer algo si declara que no va a hacer más lo que Europa quiere. Y ¿quién son los países que van a perder más si Grecia no hace reformas? Si hay problemas en las finanzas, en el sistema financiero griego. Este es el problema. ¿Conmigo o contra Grecia? Contra Grecia. Pues la austeridad es una palabra clave, Stefano, para nuestro próximo reportaje. Parece que la austeridad draconiana, Bruselas, la Troika son los grandes enemigos ahora mismo de muchos partidos, tanto de la extrema derecha o de la derecha como de la extrema izquierda, como vamos a ver a continuación en este reportaje, que son los únicos que aplauden realmente lo que ha pasado el pasado domingo en Grecia. Vean. El pulso entre Grecia y la Unión Europea es seguido atentamente por otras naciones europeas en crisis. Por ejemplo, en España, donde el alto desempleo ha llevado a millones de personas a la miseria. El partido antiausteridad, Podemos, arremete contra las tradicionales estructuras políticas del país y contra el Partido Popular de Mariano Rajoy. En Italia, el gobierno de centro-izquierda de Matteo Renzi valoró positivamente las noticias de la victoria de Syriza en Grecia, manifestando la esperanza de que Alexis Tsipras probará que es un aliado de Bruselas. Pero Renzi tendrá que actuar con cautela frente a las protestas y deberá tranquilizar a los mercados internacionales mientras intenta que no se desborde la deuda pública. En Francia, cada vez más voces piden un cambio. Antes, el país galo actuaba conjuntamente con Alemania para sentar las reglas económicas de la eurozona. Ahora, François Hollande opina que solo suavizando la política de apretarse el cinturón, el país podrá recuperarse. Con políticas tan diversas, ¿cómo responderá la Unión Europea al voto de Grecia contra la austeridad? Políticas tan diversas, aunque se empeñen en decirnos que no es comparable la situación de España y la situación de Grecia, en otras palabras, Podemos en España y Syriza en Grecia, son dos partidos de reciente cuño, son dos partidos que en muy poco tiempo realmente han ganado un espectro electoral enorme y que además, a base de promesas sociales, logran insuflar un poco de esperanza nuevamente en el electorado, que es lo que parece que está necesitando sobre todo. Y además, enemigos comunes son la Troika y Merkel. ¿Te suena un poco todo esto? ¿Por qué dicen que no podemos comparar Podemos y Syriza? Esto me recuerda, el otro día vi un tuit que me pareció muy gracioso, que decían, Podemos no es Syriza, Topotami, el partido centrista, no es Ciudadanos, un partido centrista que ha surgido en España, pero se parecen tanto. Es verdad que no son lo mismo, pero responden a la misma insatisfacción hacia la Troika y hacia la austeridad y también hacia las élites propias de cada país. Y, por supuesto, adoptado cada una su circunstancia. Por ejemplo, una de las diferencias es que Podemos no se reivindica como partido de izquierdas. Ellos dicen que este diálogo izquierda-derecha no hace ningún favor al debate en el que tenemos que estar ahora mismo, y Syriza, ellos mismos se definen como partido de izquierda radical. Pero más allá de estas diferencias y de estilos y de tonos, pero me parece evidente que responden a una misma situación de hartazgo y de rechazo a las élites europeas y propia en cada país. ¿Y qué margen de maniobra? Porque decía antes Guland que lo que pueden aportar también es mucha inestabilidad económica y política en los respectivos países, por lo menos eso decías ahora de Syriza y de Tsipras. Están colaborando en el Parlamento Europeo ya, trabajando mano a mano. ¿Ves más capacidad de maniobra y de conjugar políticas? Bueno, y de hecho, en la campaña electoral, Pablo Iglesias, el líder de Podemos, estuvo en Atenas apoyando explícitamente a Syriza, y yo tengo la impresión de que Podemos
se está jugando también su futuro en lo que pase en Grecia en estos meses. Si en España vemos que la apuesta de Syriza ha sido un desastre, si vemos accidentes como una salida del euro, creo que las posibilidades de Podemos se desharían inmediatamente. Y luego, esta negociación de la que hablábamos antes de Syriza, yo creo que nadie está pensando ahora en una salida del euro, pero el problema es si las posturas llegan a un punto en el que no se pueden acordar, que un escenario que ni en la Troika, ni en la Unión Europea, ni los propios griegos desean, que se llegara a dar, y esto sí que sería un problema grave para Grecia, pero también para la Unión Europea. Son los países periféricos, que parece que son la fuente de todos los problemas y no tienen tantísimo poder de decisión, pero ¿qué hay de países como Francia, en donde Marine Le Pen también aplaudía lo ocurrido este domingo en Grecia, pero es que desde el partido que está en el poder, desde las manos de Hollande, también llegaban felicitaciones y uno se atrevería a pensar que se alegran, también Italia o Matteo Renzi, se alegran de que a lo mejor esto sea el fin de la política de austeridad draconiana o la política de austeridad más dura, ¿puede ser? Puede ser, es un elemento muy interesante. En caso de crisis económica, los países del norte llegan a la derecha, los países del sur llegan a la izquierda. Es exactamente lo que está pasando en esta situación. Y también el experimento griego de esta alianza entre Tsipras y la derecha nacionalista es un elemento muy importante, ideológico también, porque puede ser que la derecha y la izquierda extrema tienen elementos en común, pero el método es diferente. Creo sí que es un elemento político importante para demostrar a la Troika, a los sujetos que introdujeron la política de austeridad, que a nivel cuantitativo podría funcionar exactamente como el euro. Cuantitativamente es un sistema genial, pero los aspectos cualitativos son el problema, porque el desarrollo de quien estamos hablando ahora, el desarrollo de los últimos meses, es un desarrollo con desempleo, y por ese problema en un sistema democrático es un desarrollo no sostenible para los sistemas nacionales de esos países. Y parece que a esa conclusión están llegando ya cada vez más partidos y cada vez más gobiernos, incluso de partidos consagrados. ¿Qué hay de Alemania, Roland? Todo esto que está pasando en Grecia, que eventualmente puede pasar en España, puede dar auge, puede dar alas también a los eurófobos. Estoy hablando de alternativa para Alemania, puede ser también un auge para este partido. ¿Puedes poner un auge para este partido? La situación del gobierno de Alemania es difícil, ¿no? Porque tiene ese partido en el lado derecha, los eurocríticos, decimos nosotros, que están observando cada paso, lo que hace Merkel y Schäuble, y están criticando que las decisiones que hizo el gobierno, ayudar a Grecia, ayudar a Portugal, ayudar a Irlanda. Por eso es una situación difícil para el gobierno, y eso explica también la postura del gobierno alemán, que no quiere aflojar en ese rumbo con la política de austeridad, y también es una convicción de Merkel y Schäuble que ven ciertos progresos, por ejemplo, en España. En España el crecimiento está subiendo, el sector inmobiliario se está recuperando lentamente, pero creo que es en una época en alza, o está alzando, y por eso Alemania está convencido que es la receta, la única receta contra la crisis, de hacer reformas, ahorrar en el Estado, hacer una modernización del Estado para competir en el futuro. A costa también del auge de populismos, y no solamente digo alternativa para Alemania, estamos viendo los populismos o así llamados partidos populistas en Francia, en España, en Grecia. ¿Es consciente también Merkel de esto? Es consciente y del riesgo que corre también aplicando una política de austeridad que, si no flexibiliza, como estamos viendo, tiene unas repercusiones políticas. Pero vemos cierta flexibilización también en el caso de Grecia, ¿no? Creo que Europa está dispuesta
por ejemplo, bajar más los intereses o los plazos para la deuda, alargar más los plazos. Y también vimos en el caso de Francia que no es tan estricto el curso hacia Francia, es estricto de austeridad. O sea que estamos viendo ya claramente una flexibilización por ambas partes, todo pasa por ahí. ¿Qué aspecto puede tener un compromiso? Es lo que está diciendo Holland. Yo estoy de acuerdo con que sí que algo está pasando ya en Europa, o sea, ya la propia decisión del Banco Central Europeo es una relajación para muchos países como del sur. El plan Juncker del que se habla de inversiones millonarias también podría... En la Comisión Europea ha habido un cambio hacia una postura menos taxativa. Fiscal, el MEDE, es verdad el Fondo de Estabilización. Es verdad que hay cambios, no sé si van a llegar demasiado tarde para los movimientos y el desencanto de la gente. Y yo creo que el acuerdo final sobre Grecia puede ir en ese sentido, no concederles una quita y darles alguna mejora de algún tipo, alargamiento de plazos, aunque Schäuble lo negó antes de ayer en Bruselas. Yo creo que también como pues al principio de la negociación tienes que todos ponen sus máximas demandas sobre la mesa, pero al final van a tener... Claro, lo que yo no sé es si Tsipras se va a dar por satisfecho con un caramelo así. No sé si lo va a poder vender en casa como un éxito. Pero Merkel tiene que vender en casa un no a la quita, Tsipras tiene que vender en casa a su electorado claramente que sí se ha impuesto a la Troika y que sí se ha impuesto a Merkel. ¿Qué aspecto puede tener ese compromiso? No creo en un compromiso. No creo en un compromiso. Creo que el país que tiene que elegir algo principalmente es Alemania. Alemania tiene que elegir internamente también, porque hay tendencia aquí en el país también ver una extremización de las opiniones políticas. Pegida y también Alternative für Deutschland, alternativa para Alemania. ¿Cómo se puede traducir? El partido del que venimos hablando ahora. Y así el gobierno podría hacer un compromiso con estas nuevas tendencias y hacer algo contra el sur de Europa, o Angela Merkel y Wolfgang Schäuble podrían aliarse con las fuerzas, con las opiniones más moderadas en Alemania y intentar introducir más Europa. Una solución de compromiso posible es una solución con una Grexit o con una salida de Grecia del sistema euro. ¿Pero es ahora posible esa salida no ahora mismo, eso, precisamente ¿no? Con esa nueva Europa de la que hablamos, esas nuevas condiciones, parece más lejana esa posibilidad de la que hablábamos a principio de mes todavía? 3 días después de las elecciones. ¿Crees que puede cambiar, que Claro. se pueden polarizar todavía más los dos frentes y sí conducir a una salida de Grecia del euro? ¿Vosotros? No creo que no va a ser posible por la práctica. Como dije, Grecia, lo que se olvida ahora en la discusión es que Grecia necesita todavía la última cuota del crédito de la Troika, de los creditores. Y eso necesita hasta marzo. Algunos expertos dicen que puede esperar hasta mayo, quizás junio. Pero después no hay más dinero. Llegamos siempre a la misma conclusión, que Grecia está dependiente de un nuevo flujo de dinero y de dónde va a venir ese dinero. Exactamente. Tsipras ha declarado, quiero estar en el euro. Y después ha empezado a comprar consenso político popular tras estas reformas. Las reformas y el salario mínimo y después. Vamos a ver lo que va a pasar si Tsipras gana más favor popular en Grecia y después tiene la posibilidad de trabajar contra la Europa. Va a ser más fuerte que ahora. Sí. Yo no lo veo la salida del euro a no ser como un accidente extremo porque no interesa a ninguna de las dos partes. Los griegos son los primeros que no están Ellos interesados. Ellos son los primeros, pero es que también el discurso oficial de Alemania es ahora, bueno, hemos hecho reformas, hemos avanzado en la unión bancaria, España está mucho mejor que antes, Portugal está mucho mejor que antes. Estamos preparados para una hipotética salida de Grecia, pero el problema es que la ruptura de la unión de una unión monetaria se vería por parte de los mercados como que
si cae Grecia, ¿por qué no va a caer en un año Portugal? Se vería como que es algo no irreversible, que es lo contrario que tiene que ser una unión monetaria. Yo creo que, quiero creer que no se va a llegar a eso porque me parece que es un escenario muy malo. Y además, precisamente, ya lo avanzábamos antes, esa decisión del BCE de inyectar plata en los mercados, ¿no genera también más hueco, más margen para mayor gasto social, para mayor flexibilización? ¿No llega en un momento, yo me pregunto incluso si esa decisión no se precipitó precisamente, el BCE no la tomó hace unos años, sino que la ha tomado ahora, cuando se veía venir lo que iba a pasar en Grecia, lo que puede pasar en España? ¿No puede tener que ver, aunque siempre se diga que el BCE toma las decisiones totalmente independiente del plano político, que son puramente financieras? A la primera vista da más oportunidades, posibilidades, ¿no? Ese flujo de capital por el Banco Central Europeo. Pero a la vez también crecen las preocupaciones, quizás más en Alemania que en otros países, porque vemos que las economías de Europa están muy dependientes de ese flujo de capital del Banco Central Europeo. ¿Y qué pasa ahora? Bajaron muchos los intereses, los estados se pueden endeudar muy fácilmente con intereses, Francia, España 2%, de vez en cuando 1%, a un costo muy barato, pueden tomar nuevos créditos y eso puede ser el comienzo de otra crisis de deuda, ¿no? Porque es muy fácil hacer ahora deudas y el destino era, al comienzo de la crisis, bajar las deudas y no aumentarlo. Y por eso también esta política del Banco Central Europeo también es un peligro, porque puede ser un obstáculo a hacer otras reformas que tiene que hacer, por ejemplo, Francia. El famoso daño moral. Pero el BCE toma esta decisión no para facilitar la financiación de los estados, sino para cumplir su mandato de la inflación, que estamos a las puertas de la deflación. Es decir, el BCE no tenía otra opción que ir adelante y cumplir su palabra, porque además si no habría perdido toda su credibilidad. Si el BCE a largo plazo incumple su objetivo de inflación, no cumple su mandato. Stefano, ¿cómo lo ves tú? ¿Es la decisión del BCE tan polémica una decisión cortoplacista, como dice Hollande, o más bien va a lograr aliviar precisamente o reactivar la economía por un lado y alejar el fantasma de la deflación? Es una política necesaria en esta situación del Banco Central Americano. Va a interrumpir su política de quantitative easing, de emisión de dinero, y hay países, por ejemplo, Turquía, que necesitan dinero para seguir desarrollarse. Y es como un cambio de posición entre América y Europa. Y en esta situación es necesario. ¿Pero puede desincentivar las reformas, como dicen en Alemania? Podría desincentivar las reformas y este es un problema político. Es algo necesario hacer presión sobre Italia, sobre Grecia, porque siguen a hacer reformas. Y ese también es el impulso que vemos en Italia y Francia, que aplauden, algunos están aplaudiendo mucho por el éxito en Grecia, ¿no? de Syriza, porque piensan, como dijimos antes, que puede aflojar un poco esa política de austeridad, ¿no? Pero aflojar un poco, Hollande, ¿es tan negativo? Un poco. Bueno, digo, en cierto modo hay que ver los problemas que tiene Grecia, ¿no? También los alemanes ven, ¿no? Que el costo social que tiene, pero no pueden desviar del rumbo. Si ahora quieren emplear de vuelta 10 miles o 20 miles de personas del sector público, eso será imposible. Porque, ¿por qué hicimos ese programa en los últimos años? Si ahora hacemos todo de vuelta. Todo de vuelta, ¿estás de acuerdo? Y volvemos a Grecia, nuestro punto de partida. Esas reformas, preguntaba antes si eran demasiado ambiciosas y quizás incluso equivocadas. No es...
todo va a ser claro en los próximos meses, creo. Ahora... Queremos mirar ahora en la bola de cristal 3 días Sí. después de las elecciones. En mi opinión, el problema principal es la deflación en el sur de Europa ahora, con el precio del petróleo, que es muy bajo. Y puede ser algo posible esta política de emisión de dinero, porque los efectos inflativos podrían ser limitados para el precio del petróleo. Y ahora, en este momento, no veo riesgo más grandes que seguir con la política de austeridad pura. Y así, yo también creo que la política de la BCE sea ahora y en los próximos meses la solución mejor. Entonces, ya para terminar, una pregunta de cierre para todos. ¿Tiene Merkel esa última palabra o va a aflojar finalmente un poco esa política de austeridad? Y lo digo a raíz de, viendo un poco la prensa y lo difícil que es mirar en esa bola de cristal, viendo los titulares de la prensa de estos días, realmente es para dar lecciones de periodismo. Os leo algunos. El populismo se apropia de Grecia, Grecia desafía a la Troika, Grecia desafía a Merkel, Grecia se planta. Esta mañana leía, Grecia divide Europa, es decir, realmente es que más polarizado el tema no puede estar en estos momentos. Así que, ¿cómo lo veis para estos próximos meses? Miremos en la bola de cristal. Merkel trató ya con tantas dificultades también con gobernantes en Grecia, ¿no? Samaras también antes se puso muy en contra la política de austeridad, que creo que tiene la capacidad de encontrar un compromiso, ¿no? un acuerdo con Grecia. Y espero que Grecia no va a hacer más peligro y más daño al país. ¿Mantendrá el pulso de austeridad, Merkel? Me gusta esto que hablas de la prensa, porque es verdad que la lectura que se hace aquí en Alemania es totalmente distinta, ¿no? Aquí la lectura es que ha llegado un populista que se va a enfrentar a toda Europa y que quiere romper Europa. En Grecia mucha gente lo que piensa es, después de 5 años de sufrimiento, por fin ha llegado alguien que nos va a defender, ¿no? Stefan, una frase. Las reformas costan y sin austeridad las reformas van a ser posibles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, escriban a cuadriga@dw.de. Nos vemos la semana que viene con otro tema de actualidad. Adiós.